Pero quiero entregarles la palabra que debo entregarles. Estoy algo así como, no ansioso, pero sí decidido, casi apresurado por llegar a los próximos temas. Porque tiene que ver con esas experiencias profundas con el Señor. ¿Qué harías si Dios te habla con voz audible? ¿Qué harías si un ángel del Señor se te presenta en forma visible? Si Jesús se te apareciera en forma visible, se te hiciera visible. Vamos hacia allí. Dios me ha movido a meditar sobre esos temas y a nutrir a la iglesia, porque estamos viviendo el tiempo de mayor dimensión de gloria que la tierra pudo haber conocido, y la iglesia del Señor está siendo ministrada por su Espíritu como nunca, y sin duda, la presencia de Dios está aquí, sin duda. Pero ¿qué tal si se te hace visible? ¿Dudaría usted que hay aire para respirar aquí? Se puede respirar, ¿verdad? Hay aire, pero si te sopla el viento la sentís más fuerte, ¿cierto? Bueno, la presencia de Dios está como el aire que respiramos. Evidentemente está, pero ¿qué tal si su brisa te sopla? Y hasta te levanta el pelo. Entonces, quiero que comprendas esto. La presencia de Dios está, es real, es permanente, es cierta, es verdadera. Pero podría ser que Dios quiera tratar contigo en una forma personal y se te haga visible o te hable con voz audible. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado? Vamos a ser sinceros. Lo anhelamos, lo queremos, pero no estamos preparados. Y esa es la razón de estos temas. Creo que Dios no tiene problema y Él desea hacérsenos visible, pero sabe que necesitamos ser entrenados para ello, para proceder adecuadamente. Ha habido muchísimas personas con las que el Señor trató a lo largo de la historia. Algunos respondieron adecuadamente y otros no. Y el error, el riesgo, el peligro no está de parte de Dios, sino de parte de nosotros. Entonces, vamos a entrenarnos en ese aspecto, porque vas a tener experiencias de esa naturaleza y tendrás que aprender cómo manejarte en esas vivencias tan contundentes. Por lo tanto, estamos madurando para que podamos vivir la próxima etapa. Hay cosas que están preparadas por Dios para nosotros como herederos de su reino. Pero ¿qué estará esperando el Señor para darnos de su herencia? Para darnos algo más de su herencia. ¿Qué estará esperando? Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Hasta el tiempo señalado por el Padre para que maneje la herencia. ¿Cuál será el tiempo señalado por el Padre? ¿Con qué palabra decidiríamos, señalamos el tiempo que Dios señala? Es la madurez. Por esto centramos nuestra atención en la maduración. ¿Cuántos han estado con los devocionales? Por las dudas no voy a mirar, no sea cosa que me desanime. Pero quiero alegrarme con los que lo han hecho. ¿Cuántos me llevan el apunte, digamos? Una pregunta que uno se hace, ¿la gente te lleva el apunte? Qué dicho ese, ¿eh? En este caso es real, es muy real. Estoy escribiendo los devocionales de las últimas semanas. ¿Usted me lleva el apunte? ¿Cuántos han estado trabajando con los devocionales? Allí nos metimos un poquito superficial al tema como para conectarnos con el tema. Esta semana que viene vamos a profundizar un poco más, porque estamos preparándonos para lo que viene. Queremos lo que viene, claro que sí, y Dios tiene más para nosotros. Los padres nos encanta hacerle regalo a los hijos, ¿cierto? Pero ¿cómo te duele cuando le hiciste un regalo y te lo hizo pedazo? Porque no estaba maduro para manejar ese juguete.
Unos hermanos, amigos míos, tuvieron la bendición del Señor, les estaban por entregar su 0 kilómetro, jamás habían tenido auto, y yo le recomendé a mi amigo, le dije, tené ojo, controla tus emociones, tené presente que adentro del auto vos no sentís la velocidad, no pierdas de echarle una ojeada al cuentakilómetro. Le di varias instrucciones y estaban felices cuando lo recibieron, pero en menos de 3 meses me llega la noticia que lo hicieron pedazo, destrucción total. No supieron manejarlo. Cuántas experiencias espirituales, cuántas bendiciones del cielo, cuánta gracia del Señor derramada sobre nosotros. Personas que han orado por la formación de su pareja, aún vienen al altar y los bendecimos con toda la bendición del cielo. Todo parece bárbaro, pero ¡pum! Luego se explota y se destroza todo. ¿Será que Dios se equivocó? ¿O no supieron manejar lo que Dios les había dado? En todos los ámbitos de la vida, no estar preparados para la etapa siguiente pone en riesgo lo que vamos a recibir. Pone en riesgo lo que alcanzamos. Aún pone en riesgo lo que el Señor nos dio, habiéndolo pagado con el precio de su sangre. ¿Cierto, Alberto? ¿Cuántas personas sanadas por el Señor se olvidaron de Cristo después? Vinieron al Señor porque no podían caminar cuando se sintieron bien, de pachanga en pachanga, y se olvidaron del Señor. El milagro fue real, pero ellos no supieron cuidar lo que el Señor les había dado. Entonces, ¿qué sucede? No es que no sea verdad y que no sea real lo que Dios nos da, no estamos maduros para administrarlo. Por lo tanto, estamos trabajando con este aspecto de la maduración y tenemos que ser muy honestos. Nadie alcanza la maduración total, completa, perfecta, cabal desde una sola vez. La maduración es parcial, es permanente. Cuando hemos madurado en una etapa, empezamos a vivir la siguiente, en la que tendremos que madurar en la etapa siguiente. Entonces, estamos hablando de ellos en los devocionales, esta semana ya profundizando un poquito más. Y la Biblia en Gálatas nos habla tanto de esto, ¿no? El heredero, cuando es niño, no difiere del esclavo. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 14, en esos versículos viene hablando de que el que es niño, que está siempre en los primeros pasitos, y el escritor de Hebreos dice, ustedes ya debieran ser maestros. Así que, de ser el niño que aprende a ser el maestro que enseña. Mira qué diferencia. Ahora te puedo asegurar que a los niños también les gusta enseñar. Cuando un niño aprende algo, no te quiere mostrar lo que aprendió. Mira lo que hago, mira lo que hago. El niño te quiere enseñar, te quiere mostrar lo que hace. Porque seguramente Dios nos creó con la facultad de transmitir, de dar lo que recibimos. Por esto, la madurez nos hace entregar, compartir o impartir lo que recibimos. Entonces, cuando hemos madurado en una etapa, ¿estamos listos para qué? ¿Para recibir el título de que ya está todo listo o para entrar en la siguiente etapa? ¿Para qué? Para entrar en la siguiente etapa. Cuando la vida se nos pasa sin que vivamos las etapas que están por delante nuestro, evidentemente es que nos hemos quedado estancados. Evidentemente. Pero la descripción bíblica es que mirando el rostro del Señor somos transformados de gloria en gloria, y el plan de Dios es que caminemos de gloria en gloria y de poder en poder y de victoria en victoria. Lo más común que oímos en la vida de los creyentes es que es duro, hermano, ser de Cristo. Hay que mantenerse allí, ahí como que bueno, parece que viviéramos siempre con la última cuota de aliento. El domingo pasado el pastor Marcelo nos estaba leyendo de Pedro, cuando Pedro dice, te será otorgada amplia y generosa entrada a la puerta del cielo. No está hablando de que la puerta del cielo sea chica o sea grande, sino de la seguridad que tenemos en el Señor. Estoy seguro de la salvación. Estoy seguro de lo que creo. Yo sé en quién he creído. Esto es convicción, es seguridad, ¿verdad?
Esa seguridad es lo que hace que no tenemos temor de errarle a la puerta del cielo. Pero lo que Pedro menciona allí es todo un proceso de maduración, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y va hablándonos de etapas de maduración. Desde hace varias semanas estamos hablando de esto y decía que justamente el que más maduro se cree suele ser el más inmaduro. El que piensa que ya no tiene más nada que aprender y más nada que madurar, no me da confianza. ¿Ha incluido usted este motivo en sus oraciones? ¿O por las dudas no? No sea cosa que le digo al Señor, abrime los ojos, Señor, en cuántas cosas de mi vida todavía no maduré. No sea cosa que Dios me responda. ¿Te animás a decirle, Señor, abrime los ojos? Porque sería triste que la vida se nos siga yendo, avanzando, y no hayamos madurado. Porque quiero decirle, mi amado, la madurez no te la dan los años. Los años, si no hay madurez, te traen vejez. Pero si los años vienen acompañados de madurez, eso es glorioso. Hay personas mayores, ancianas, inmaduras todavía. Evidentemente la madurez no la suman los años. Y hay jóvenes, muy jóvenes, que te sorprenden por su juventud, pero tienen una madurez en su interior. Entonces, ¿qué? Son iluminados, tocados con la varita mágica. ¿Qué sucedió? Se abrieron a la obra del Espíritu Santo para madurar. Creo que, hermanos, entre todos los aspectos desafiantes que están delante nuestro, muy desafiante el tema de la madurez. Y es difícil calificar qué tan maduro o qué tan inmadura es una persona. Porque aún las personas maduras pasan etapas muy puntuales donde las presiones de la vida no les dejan comportarse como realmente lo podrían hacer, pero son ocasiones muy puntuales, donde uno tiene que separar entre un acto y una actitud, porque aún una persona que es afable, permanentemente su actitud es afable, puede tener un día que no está afable. Entonces un acto no es actitud, la actitud es continua. Una persona de fe tiene una actitud de fe, su continuidad en la vida es una actitud de fe, pero puede tener momentos de incredulidad. Entonces, distingue usted entre un acto y una actitud. Entonces, aún las personas maduras pueden tener un acto de inmadurez. Pero por el contrario, quien no maduró tiene una actitud de inmadurez. Se da cuenta que es diferente, una actitud permanentemente en inmadurez. Entonces, este desafío que tenemos es para todos nosotros en todos los niveles, desde el recién convertido hasta el más crecido, desde el más niño hasta el más anciano. Es un gran desafío, porque aun cuando hemos madurado, para entrar en la siguiente etapa en la que estamos, tendremos que madurar también allí en ese nivel de experiencia. ¿Cuántos años condujiste vehículos grandes de pasajeros? 30 años, ¿verdad? 36 años detrás del volante. Fueron cambiando la medida de los coches. Al principio eran más chiquitos, ¿verdad? Y cuando te dieron uno más grande, hubo que aprender que la vuelta en la esquina necesitaba otro cuidado, porque si no te subías por arriba del cordón. Es decir, un cambio de etapa te confronta a una mayor maduración. Y con los frenos, ¿qué tal? Antes había que pedalear varias veces para que frenara, después era acariciar el pedal y ¡pum!, se frenaba en seco. Entonces, estamos aplicándolo a algo mecánico, pero ve un cambio, cambiar algo necesita reaprender. ¿O no? Cada etapa en la que entramos nos demanda madurar en esa etapa. Entonces, estamos hablando de la madurez en todos los aspectos, porque la Biblia
nos abre los ojos respecto a que nosotros somos seres integrales, compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Y Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe allí: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado para él. Ahora, quiero que tomen en cuenta este detalle. En cualquier conversación con cualquier persona, cuando usted está hablando de las personas, de los seres humanos, observe que todos decimos cuerpo, alma y espíritu. Siempre partimos desde el cuerpo, porque nos comunicamos a través del cuerpo. Si no estuvieras ahí, yo no te veo. Entonces, lo primero que tomamos en cuenta es lo físico. Pero cuando leo en la Biblia cómo Dios nos ve exactamente al revés. Dios nos ve espíritu, alma y cuerpo. Nosotros vemos el cuerpo, suponemos que debe tener alma y que quién sabe si tiene espíritu. Pero Dios nos ve como espíritu, alma y cuerpo. Es decir, nuestro ser se compone de tres áreas. Una es visible, la otra se refleja. Lo que hay en el alma aparece de alguna manera. Aún va a aparecer en el cuerpo. Hay enfermedades que no tienen razón alguna para estar en algún cuerpo. Es simplemente que la enfermedad está en el alma y se refleja en el cuerpo. ¿O no? Y hay otras enfermedades que no tienen nada que ver con el cuerpo, pero tienen que ver con ligaduras espirituales, con pactos de carácter espiritual, y personas que están bajo el dominio de espíritus perversos están siendo destruidas cuando físicamente no tienen absolutamente nada. Entonces necesitamos comprender este aspecto, que somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando meditaba, realmente me costó bastante trabajar con los devocionales y con este contenido, porque es un contenido para muchas horas y yo aquí tengo el tiempo bastante limitado, porque dentro de un rato usted se me va y los bancos no me escuchan, pero usted sí, entonces necesito que me escuche. Y trabajando con esto, entendía que cuando hablamos de maduración, lo hablamos en forma global. Y lo que más entendemos y a lo que más apuntan nuestros mensajes y predicaciones y exhortaciones es a la madurez espiritual y en algún modo por ahí a la madurez física, pero el verdadero nudo y problema, lo más grave, lo tenemos en el alma. Entonces, vamos a observar, lo vamos a ver en los devocionales en esta semana, los que ya están en tu mano, no para leerlos ahora, sino en la semana. Vamos a mirar estas tres áreas que ya las veníamos viendo desde la semana pasada. La madurez física, de pronto, es la más fácil de manejar. La ciencia ha avanzado tanto que tienen formas de medición, aún con una criatura, un bebé que no habla, el médico puede evaluar su desarrollo y su crecimiento. Hay tablas comparativas que le ayudan al profesional. Mides el desarrollo de su cráneo, el ritmo del latido del corazón, el desarrollo de la masa corporal. Varios indicios que le dan clarísimo si está madurando o no está madurando. Ahora imagínese usted un papá, que el bebé ya tiene 3 meses y sigue igualito que como cuando nació. ¿No se desespera usted? Y tiene 5 años y sigue tomando el pechito. ¿No le desespera? Y a la mamá, después que le crecieron los dientitos, le desespera peor. Entonces, evidentemente, el aspecto físico tiene que tener su etapa de crecimiento, de desarrollo, de maduración. Y visiblemente es lo que más fácil es de medir. Pero ¿qué decir de la maduración del alma y de la maduración del espíritu? Y quiero ser claro, cuando hablamos de la maduración del espíritu, no estoy hablando de que es el Espíritu Santo el que tiene que madurar. Él es perfecto, absoluto y total en su madurez. El que tiene que madurar es nuestro espíritu. ¿Se entiende esto? Eso de que el Espíritu me dijo y al otro día el Espíritu le dijo otra cosa, evidentemente no fue el Espíritu Santo, porque no tiene problema de memorias. El que tiene problema de memorias es el nuestro. Pero aún así nuestro espíritu madura
y aprendemos a seguir a Dios en el Espíritu, porque esto es el plan divino. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque llegó la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, en el reino de los cielos, la vida tiene tanto que ver con que la vivas con el Espíritu. Entonces es importante la madurez física, y cuando han transcurrido los años, aunque creamos que no, nuestro cuerpo sigue madurando. Primero va para arriba, después va para los costados, después va hacia adelante y no hablemos más, ¿verdad? Nuestro cuerpo madura en todos los sentidos. Pero una de las más difíciles de medir es la maduración del alma. Sin embargo, es algo por lo que podemos orar. ¿Te animarías a incluirlo en tus oraciones? Porque voy a decirte algo que tiene que sacudirte un poco. ¿Sabes por qué? ¿Cuántas respuestas a tus oraciones no llegaron todavía? ¿Querés enterarte por qué no te llegaron muchas de las respuestas? ¿Por qué razón muchas cosas de las que Dios te habló y Él va a hacer seguro, pero todavía no se concretaron? Porque falta maduración. Cuando empezamos a abrir los ojos en este sentido, con los pastores empezamos a orar: Señor, abrinos los ojos, danos entendimiento. Porque Dios nos ha hablado de cosas muy claras como ministerio, y decimos: Dios lo tiene, Dios lo ha revelado, Dios lo ha mostrado, Dios lo ha hablado. ¿Y qué será la razón por la que no se cumple? Evidentemente, el heredero no está preparado para recibir la herencia. ¿Cuántas cosas Dios ha dicho de ti, las creíste y oraste, y ya empezaste a dudar, como si se habrá olvidado el Señor? No, está esperando que madures, está esperando que madures. Porque entregarle algo a una persona que no está madura, ¿qué es lo más claro? Lo va a echar a perder enseguida. Un bien puesto en la mano de alguien que no está maduro para administrar, ¿qué va a hacer? Lo va a destruir enseguida. Entonces, todo el bien del cielo que Dios tiene para mí, que Dios tiene para ti, ¿qué estará esperando? ¿Podemos decirlo? Que madure. Que madure. ¿Qué está esperando Dios? Que madure. ¿Qué espera Dios de mí? Que madure. ¿Qué espera Dios de ti? Decirle al que está al lado tuyo: está esperando que madures. Ahora vamos a ser más sinceros, vamos a decirle: está esperando que yo madure. Que yo madure. Es más, hemos sido bendecidos tremendamente y le hemos fallado al Señor en administrar las bendiciones recibidas, y estamos conscientes de eso. Entonces ahora decimos: yo no quiero fallarle la próxima vez. Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, las escribió con su dedo, pero el carácter de Moisés no estaba maduro. Cuando él baja del monte, encuentra que Aarón y el pueblo están haciendo una terrible fiesta pagana. Y yo hubiera estado de acuerdo que le hubiera pegado un palo en la cabeza a Aarón, que hubiera reprendido al pueblo, pero no que hubiera roto las tablas. Ahora Dios tuvo misericordia y le dijo: Moisés, te voy a dar de nuevo las tablas, pero esta vez vas vos, buscás las piedras y las pulís. ¿Cuántos estamos puliendo piedra? Porque la primera vez que Dios nos bendijo, no fuimos maduros, no supimos cuidar lo que Dios nos dio y estamos puliendo la piedra. Dios es bueno, es misericordioso, te va a dar la próxima oportunidad, pero por favor madura. Madura. Necesitamos madurar. Entonces, esta semana vamos a estar trabajando más fuerte sobre esto, porque madurar nos hace aptos para la próxima etapa. La próxima etapa en la que quiero vivir, en cuanto al entendimiento del Señor, en cuanto a la vida espiritual y física y moral y la vida emocional, la próxima etapa demanda de mí que madure en la etapa en que estoy. Así que madurar nos hace aptos
Ese proceso constante, permanente, me prepara para la próxima etapa. Amén. La maduración tiene sus ejercicios y sus indicios. ¿Viste cuando el nene trajiste la bolsa con las frutas a casa y ya aprendió a desatarle el nudito? Y decís, qué bárbaro, mirá, aprendió a desatar el nudito. ¿Qué significa eso? Ha madurado un poquito, ¿verdad? Tiene la habilidad física. Mirá que se lo habían hecho fuerte al nudo y te lo desató. Entonces, ¿hay indicios? Sí, hay indicios. ¿Hay indicios en la vida del cristiano que viene madurando? Sí que hay indicios. Yo he visto hermanos míos aquí pasar por pruebas y he estado afligido, he estado preocupado por las pruebas que estaban pasando y los he visto estar firmes, creyendo en el Señor sólidamente, y he visto cómo Dios ha dado vuelta a la situación. ¿Qué es? Indicio de madurez. Yo sé en quién he creído. Estoy pasando por una prueba muy dura, pastor, pero esté tranquilo, el Señor me tiene de su mano. Qué lindo, has aprendido a confiar en Él. Entonces, hay indicios de maduración. Hay indicios. Aun cuando se pasa por las pruebas más severas. Creo que una de las cosas que pone a prueba, sorprendentemente pone a prueba a los seres humanos, es cuando uno es probado con honra. Esto nos decía un pastor en un devocional una vez. Estamos acostumbrados a que las pruebas siempre son cuestiones problemáticas y dificultades, pero cuando Dios nos honra, es necesario que ahí también se evidencie la madurez. Hay algunos ejemplos que usábamos antiguamente en la iglesia que no sé si se pueden usar ahora, porque antes hablábamos del hermano que recibió el 0 kilómetro. El tema es que ahora la mitad tienen 0 kilómetro. Pero qué lindo cuando lo consagraste para decir, Señor, gracias porque me ayudaste cuando andaba con aquella batata que la tenía que empujar o estacionar la cuesta abajo para que arranque. Ahora lo que me diste, Señor, lo consagro para ti y voy a seguir sirviéndote con la misma dedicación. Eso es madurez. Cuando Dios nos honra, nos bendice, a veces el bien que recibimos terminó de darnos vuelta y nos hizo perder de vista quién es nuestro dueño. Entonces, ¿cuántos aspectos que tienen que ver con la maduración? Bueno, vamos a estar viéndolo en los devocionales, pero quiero mirar un poquito con ustedes, observar estos aspectos básicos de este proceso que se desarrolla, porque todo ser humano y en todas las facetas de la vida, el inicio ha sido en una dependencia, absoluta dependencia. En esa etapa crecimos creció el concepto de pertenencia, pero luego fuimos adquiriendo autonomía, y cuando la autonomía está en el correcto aspecto de madurez, no es mala, para llegar a madurar al punto de adquirir ese estado de solvencia. Lo miramos un poquito porque estos son los indicios que nos pueden ayudar a descubrir, y yo quisiera que entendiéramos esto para podernos mirar nosotros en el espejo de la palabra, en el espejo de las realidades, y también aprender a mirar a nuestros hermanos en este aspecto. Si yo quisiera encontrarle a usted las cosas que todavía le faltan, quiero decirle que le encontraría. Si usted me quisiera encontrar a mí las cosas en las que todavía me falta crecer, esté seguro que las va a encontrar. ¿Y qué es lo que hacemos en la práctica de la vida cristiana? Ah, porque todavía te falta. Ah, porque todavía te falta. Y es la manera de desanimar a cualquiera. Pero cuánto bien nos hace cuando alguien nos hace ver el valor que tiene lo que hemos alcanzado. Y es en este aspecto que muchas personas me malinterpretan, piensan que soy ciego a los errores de la gente. Y no, quiero decirle que los errores de la gente me parte el alma y me duele mucho. Pero yo quiero señalarte tu identidad, que sos de Cristo, que el Espíritu Santo está en ti, y quiero alegrarme contigo en lo que has crecido. Porque ninguna duda que el bebé ensucia pañales, ¿verdad? Y cuando es bebé, es bebé. El tema cuando ya tiene 6, 7, 8 años.
Ya es distinto, ¿verdad? Nene, ¿cuándo vas a aprender? Por lo menos usa la pelela. ¿Cierto? Entonces, no es que somos una iglesia de gente indulgente que no nos interesan las inmadureces de las personas. No es que el pastor cae acá el día domingo, no está enterado. Estoy enterado de muchas cosas que me las quiero olvidar. Solamente no quiero olvidar que perteneces a Cristo, que tu nombre está anotado en el libro de la vida y que Dios puso en ti su divino y santo Espíritu y que el propósito de Dios es moldearte a la imagen de su Hijo Jesucristo y te está madurando, te está madurando, te está madurando. Hace algunos días desperté una madrugada y no tenía una Biblia con concordancia al lado mío, así que me costó encontrarlo al pasaje, pero me recorrí el Nuevo Testamento hasta que lo encontré. Hijitos, al Padre le ha placido daros el reino. Si vos pudieras saber, y esta mañana lo estás sabiendo, cuál es el anhelo de Dios, qué es lo que Dios quiere, darte el reino. ¿Y por qué no me lo dio? Y papá, todavía tenés que madurar. No se ha ido completando esa etapa de maduración. Y el reino significa, entre tantas otras cosas, autoridad. Imagínate darle autoridad a un inmaduro. Darle poder a un inmaduro. Es un peligro. Pero cuando vas madurando, la autoridad de Dios va a estar sobre ti. Y dejarás de tener problema con el diablo va a empezar a tener problema con vos. Porque has madurado. Y si quisieras saber cuánto quiere darte Dios, quiere darte el reino. Es decir, su medida no es escasa, su medida no es pobre, su medida no es limitada. Entonces, por esto es interesante, muy importante, muy necesario hablar de la maduración. Y yo voy a decirle qué va a pasar. De aquí en más, los inmaduros se van a olvidar de orar por esto. Pero los que han venido madurando lo van a incluir en su oración. Señor, ayúdame a descubrir todavía las facetas de mi vida en las que no maduré y en las que he madurado hasta cierta etapa, abrime los ojos para que pueda madurar en las etapas siguientes. Inclúyalo en su oración, por favor. ¿Cuántos maduros le dirán, Señor, abrime los ojos en este sentido? Yo quiero ser esa persona en la que tengas la confianza de depositar el reino y no lo voy a destrozar. Amén. En el principio de nuestra vida, en todos los aspectos, el inicio tiene una dependencia total, absoluta. Cuando la vida se gesta allí en el útero, es dependiente, absolutamente dependiente. Totalmente dependiente. Todo el tiempo que está desarrollándose, incluyendo el momento del parto, es dependiente, absolutamente dependiente, pese que cuando llegan los últimos momentos empieza a sacudirse y quiere salir de ahí adentro. Pero aún después de nacer sigue siendo dependiente. Así fuimos todos, éramos dependientes. Dependíamos de que nos levanten a UPA, que nos bañen, que nos alimenten, que si nos asustábamos nos consuelen. Dependíamos absolutamente de todo. Así es el inicio de la vida, así es en la vida cristiana. En el principio sos dependiente, absolutamente dependiente. En esa etapa solamente consumimos. Aun cuando el bebé, lo primero que sabe hacer cuando sale a luz, lo primero que sabe hacer es llorar. Después tiene que aprender a comer. Claro, porque dentro de la pancita de mamá no le hacía falta nada, solamente chupaba el dedito para entretenerse, pero ahora, si no apunta bien, va a tener hambre. Tiene que encontrar a dónde está su alimento. Entonces, sigue siendo dependiente. Y en todos los aspectos de la vida, en nuestra primera etapa vamos a ser absolutamente dependientes. Es en esa etapa de absoluta dependencia que vamos madurando permanentemente y llegamos y seguimos siendo dependientes. La diferencia es que ahora somos dependientes por decisión. Mi anhelo es buscar de día y noche tu presencia, Señor. Nunca te sientas independiente de Dios.
Entonces, en el principio nuestra dependencia es total y es absoluta. No hay opciones. Pero luego la dependencia es por decisión. Aunque ya tenemos algunos añitos y hemos aprendido algunas cosas y a tomar decisiones, pero seguimos doblando las rodillas para decir, Señor, yo quiero vivir en tu voluntad. Entonces, ya la dependencia es por decisión. Así que en el desarrollo de nuestra maduración siempre va a estar este aspecto de depender, al principio porque no hay opciones, pero luego porque tomamos la decisión de ser dependientes del Señor siempre, siempre, siempre. En esa etapa y en las etapas siguientes se fija el sentido de pertenencia. El bebé no sabe hablar, pero sabe quién es su madre. Y en muchísimos casos sabe quién es su padre. Entre las tantas cosas que circulan por internet, está el caso de un papá que canta una canción y el bebé se duerme. No sabe decir papá todavía, pero la presencia del padre lo tranquiliza. Bueno, este robusto y grandote muchacho que usted ahora lo ve, Esteban, la mamá le daba de comer, tuvo que añadir algo más a su porción de comida porque el pequeño comía. La madre estaba flaquita, delgadita, y él seguía teniendo hambre, así que tuvo que añadir, y le daba de comer todo y lo dejaba llenito hasta que, para que Esteban no quiera más, es porque estaba lleno. Lo poníamos en la cunita y no se dormía, hasta que papá no venía y tocaba su espaldita. Un ratito. Allá iba papá y tocaba su espaldita y se dormía hasta el otro día. Los niños conocen, tienen ese sentido de pertenencia. Es más, bueno, me emociono de pronto contar estas cosas. Él estaba dentro de la panza y yo tocaba la panza de la mamá y no sé si el codo o qué, pero él contestaba de adentro, aparecía un bultito. ¿Con qué? Nunca supe, nunca logré entrar ahí adentro para ver qué era. Pero donde tocara, él respondía desde adentro. Si teníamos un diálogo, y entonces luego de nacer seguía siendo dependiente, y él podía reconocer ese gesto de cariño. Entonces, así somos con el Señor, ese sentido de pertenencia, porque está el ADN, está la esencia y la sustancia. Y estos son aspectos que, más allá de que teológicamente lo aprendemos, este es un concepto que tu espíritu tiene que llegar a comprender. Hay esencia de Dios y sustancia de Dios en tu ser. ¿Cómo es esto, hermano? La filosofía nos enseñó que somos animales de costumbre, que salimos del mono y qué sé yo, y que por allí alguien salió inventando de que somos el fruto de una molécula inteligente que después de millones de años llegó a generar esto que somos. Pero la Biblia me dice que dijo Dios, voy a hacerlo a imagen y a semejanza mía. Y lo hizo con su mano. Y aunque todavía era tierra y barro, no vivió hasta que no le sopló. Entonces hay esencia de Dios en el ser humano. Y desde el día que aceptaste a Jesús como tu Salvador, aunque no lo tengas tan presente a ese momento, el Espíritu Santo de Dios vino a vivir dentro tuyo. Entonces hay esencia y hay sustancia de Dios en tu vida. Allí está el ADN. ¿Por qué crees que el diablo te quiere destruir? ¿Por qué el maligno se ensaña contra el ser humano? Porque es sustancia y esencia de su creador. A los que no estamos enterados somos nosotros. Y justamente este es un aspecto en el que tenemos que madurar. Soy pertenencia del Señor. Espíritu, alma y cuerpo. Mi cuerpo no es para hacer lo que se me antoje. Mi cuerpo no es para andar rindiéndole culto a las tinieblas. Mi cuerpo no es para andar ciego detrás de las modas.
es el vehículo visible y es el lugar visible a través del cual Dios va a manifestarse. Es necesario que comprendas que tu cuerpo tiene un sentido muy superior. No es para que lo llenes de agujeritos. O lo marcamos porque los jugadores escriben todo. Los jugadores de fútbol, los famosos. Entonces, empezamos a tomar conciencia de algo en lo que no habíamos madurado nunca. Fue una confrontación que Pablo tuvo con las iglesias, especialmente las iglesias de Grecia, porque la corriente muy fuerte en Grecia era que tu espíritu es lo que vale con el cuerpo, no importa lo que hagas. Con el cuerpo comamos y bebamos que mañana moriremos. Y Pablo dice, ¿no sabéis que sos templo del Espíritu de Dios? Y que Dios os anhela celosamente. Y tiene que una y otra vez enseñar sobre eso. Hermanos, si el cuerpo no tuviera sentido, no habría sido el cuerpo de Jesús el que fuese clavado en la cruz. Hubiera tenido una muerte espiritual. ¿Por qué tuvo que acceder a la muerte física? ¿Por qué tuvo que ser el cuerpo? Y nos abrió el camino nuevo y vivo al Padre a través de su cuerpo. ¿Vale el cuerpo o no vale? Esto está entre los aspectos a madurar. Por esto, una vida de santidad no tiene que ver con ser un santulón, tiene que ver con entender que le pertenecemos absolutamente al Señor. Tenemos esencia del Señor y tenemos sustancia de Dios en nuestras vidas. Y más aún, la identidad y la identificación, parece que nos estuviéramos refiriendo a lo mismo, ¿verdad? Pero usted debe conocer, como yo, tantísimos casos que tienen la misma identidad, pero no se identifican en nada. Hijos que tienen exactamente el mismo apellido de sus padres porque correspondía que tuvieran su apellido, su nombre y su apellido y hasta su dirección, pero no se identifican absolutamente en nada con su padre. Gracias a Dios por los que no se identificaron con los pecados de sus padres porque vivieron en santidad y en honra para con Dios, pero tristemente los otros casos donde no se identificaron con de donde vino su esencia y su sustancia y su ADN, no se identificaron siguiendo el mismo camino para la gloria del Señor. Entonces se parecen, pero no es lo mismo tener identidad que estar identificados. Hablamos de estar identificados en el concepto de sentir lo mismo, de anhelar lo mismo, de amar lo mismo, de seguir lo mismo. Entonces, en nuestra autonomía, vamos creciendo de la dependencia total, pasamos a esa dependencia que la tenemos por decisión. Y ese sentido de pertenencia, seguimos respetando esa esencia y sustancia que tenemos del Señor, ese ADN, porque tenemos identidad. Vosotros sois hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos. Nos dio identidad. La pregunta es, ¿nos identificamos con Él? ¿Cómo se explica eso? Bueno, ¿te interesan los intereses de Dios? ¿Sabe qué triste es cuando uno se encuentra con gente que no tiene interés por los intereses de Dios? Que aún buscan a Dios, buscan sus favores por interés personal, pero les importa nada de lo que Dios quiere. No les importa absolutamente nada de la voluntad de Dios. Y cuando el pastor Eduardo le habla de el libreto que hay en los cielos, y cada vez estoy más seguro de esto, de cada uno de nosotros, Dios tiene un plan glorioso y maravilloso, precioso, ¿y qué me importa? Eso significa no identificarse. Pero nuestra identidad crece cuando vamos descubriendo cuántos fracasos y golpes tenemos en la vida por no haber descubierto que Dios lo tenía planeado todo perfecto. ¿Por qué no enterarnos de eso? Y el salmista llega a escribirlo y a decir, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin que faltara. Se
se interesó de lo que Dios había trazado desde la eternidad. Ahora, tenemos que entender, amados, que muchas de estas cosas nos pasa por la absoluta ignorancia que tenemos, porque contamos la vida del día que nacimos para adelante sin descubrir que divinamente nuestra vida fue planificada desde la eternidad. Y para que usted comprenda esto, si tu vida no fue planeada en la eternidad, para vivir en la eternidad, ¿por qué tuvo que ser un Salvador eterno el que venga por ti y por mí? Si nuestra vida hubiera sido pasajera, nos hubiera salvado cualquier pasajero. Pero como nuestra vida, creada en la eternidad, va destino a la eternidad, tuvo que venir el Eterno para redimirnos. Bienaventurado el que comprende esto. Entonces, ¿me entiende, hermano? Cuando usted abre su corazón para entender más del Señor, hay tanto más para entender que salimos de la superficialidad. Entonces, ese concepto de pertenencia nos hace estar cada vez más cerca de Él. Tengo esencia y sustancia de Dios. Él puso en mí su Santo Espíritu. Estoy identificado con Él. En todo lo que Dios quiere, quiero estar metido. ¿Cuánto te interesa lo que Dios quiere hacer contigo? Es bueno que lo averigües. Tal vez sea mejor que lo que vos querías hacer con vos. Estoy seguro, lo que Dios quiere hacer contigo siempre será mejor que lo que vos querés hacer con vos. Y no es malo. Hoy compartíamos con el pastor Romay, como lo hablábamos el domingo pasado con los pastores de aquí, de tantas cosas que se corren y bueno, parecen testimonios impresionantes, pero yo agarraría muchos de esos libros y los tiraría al fuego, de gente que describen un Dios arbitrario, violento, y voy a decirte con absoluta seguridad, eso lo provocaron ellos por desobedientes, por tercos, por cabeza dura. Si hubieran sabido obedecer cuando Dios les hablaba, no habrían llegado a semejantes desastres en su vida. Algunas personas obedecieron después de fracasos y golpes, de pérdidas, aún de mutilaciones en sus cuerpos. Recién después decidieron obedecer. Y digo yo, ¿por qué no lo hicieron al principio? Y entonces hacia esto vamos, hermanos, en nuestra vida de maduración. La vida me será tan dura como sea de duro mi corazón para mi Señor. La vida me será tan gloriosa como mi corazón esté abierto para el Dios de gloria. Recibe esta revelación para tu vida, porque estamos en el proceso de maduración y el calor de su palabra nos da esa opción de madurar y madurar. Amén. En la convicción de que de esa identidad con Dios vamos creciendo en autonomía. Es una autonomía que es progresiva a causa de la maduración. Entonces, en esta etapa es necesario que te explique que a Dios le encanta que seas independiente. ¿A qué padre le gusta? Nos encanta cuando el bebé es bebé y lo tenemos así, ¿verdad? Qué lindo tenerlo. Pero cuando ya tenga 3, 4, 5 años, 8 años, 10 años, cuando pese 25 kilos, va a decir, nena, ¿por qué no caminas un poquito? Dale. Dios no tiene problema con sostener nuestro peso, pero como a los padres nos encanta cuando vemos que el bebé ya se para solo y que camina, aunque va y te revuelve todo, porque llega la edad que abren los cajones, que sacan todo lo que está dentro, revuelven todo lo que encuentran, pero es parte de su autonomía, de su experimentación. ¿No te emocionó el día que los viste salir para la escuela? Ay, qué experiencia, medio que uno siente que se le despegan, ¿verdad? Pero va desarrollándose ese sentido de autonomía. Va desarrollándose. Entonces, alguien que es sobreprotector, desmedidamente sobreprotector, le va a arruinar la vida a los hijos. Pero alguien que aprende a vivir el sentido de autonomía que tiene que ir teniendo. Al principio, cuando quieren ir al baño, los tenés que acompañar, pero tiene que llegar la edad que vaya solito. ¿Está mal? No, fue desarrollando su etapa de autonomía.
Al principio los tenemos que bañar, pero llega la edad y decimos, nene, ya te podés bañar solo. El jaboncito, la esponjita, mira que está el shampoo, dale. Lávate las orejitas, que es lo que más se olvidan de lavar. Entonces, tiene que ir desarrollándose ese sentido de autonomía, ¿cierto? Y ese sentido de autonomía propio en la naturaleza humana, en la vida espiritual, es progresivo a causa de la maduración. ¿Y cómo se observa que la autonomía viene creciendo con normalidad? Que no es independizarse de Dios, sino es seguir dependiendo de Él por decisión. Es que uno asume riesgos en todos los aspectos de la vida. El crecimiento en nuestra autonomía nos hace asumir riesgos. Teníamos ganas de aprender a manejar, de tener nuestro registro. El tema era quién nos prestaba un auto. Y tuvimos que ir y rendir examen. Y después con el cartoncito, bueno, ahora es de plástico, ¿no? En aquellos años era de cartoncito. Tuvimos que asumir el riesgo de andar en la calle. La autonomía, amado, te va a llevar a dejar de lado los miedos. Hay un aspecto que lo vamos comprendiendo desde este punto de vista. Cuando el niño es chiquitito, usted no lo suelta, sale a la calle y lo tiene de la mano, porque el chico es inocente, no conoce el peligro, no sabe el riesgo, quiere cruzar la calle, y usted lo tiene de la mano. Y cuando él se acerca al tomacorriente, le dice, no toques ahí. Tenemos un videíto grabado con Fabricio. Chiquitito, no sé, tendría 1 año. Él quería tocar un enchufe, le decíamos, no, y sacaba la mano, y estaba esperando que nos descuidáramos, y otra vez, y lo filmamos ahí, ¿no? Qué insistente. Entonces le decís, no, el enchufe no, la calle no. Pero cuando ya es grandecito, decís, nene, por favor, ¿por qué no conectás el ventilador? No, porque vos no querés que toque el enchufe. Dale, papá, ya creciste. Nene, anda a la panadería y trae el pan. No, vos no querés que yo salga solo a la calle. Te aseguro que le abrís la puerta y le decís, ¡vamos! Es que maduró, tuvo que haber madurado. Entonces hay cosas en nuestra vida espiritual y en nuestro desarrollo como cristianos que al principio es esperar un poco, pero cuando has madurado, dale, vamos, nene, que se espera que... Le aconsejamos a los hermanos nuevos, recién convertidos, que no se metan por muchos días a ayunar sin la dirección de un líder espiritual. ¿Es que les prohibimos ayunar? No. Es que las creencias paganas que la gente trae en la cabeza le hace pensar que está haciendo penitencia o que está haciendo huelga de hambre o le confunde las cosas, entonces alguien tiene que guiarlo a la luz de la palabra. Tuvimos una hermana donde su esposo vino a pedir socorro, nueva. Ella se tomó tan al pie de la letra y tan rigurosamente el ni comer ni beber, ya llevaba varios días y sus labios empezaron a partir y su esposo se empezó a desesperar. A esa altura ella estaba emocionalmente tan espiritual que los que le aconsejábamos éramos unos carnales. Entonces, a veces al hermano nuevo le decimos que hay cosas en las que no avance sin el acompañamiento de un papá, de una mamá, de un líder espiritual. Pero cuando ya tenés algunos añitos y estás sirviendo y estás consagrado y estás predicando y estás sirviendo al Señor y tenés desafío para un lado y para otro donde Dios te quiere llevar, no hace falta que te diga que ores y que ayunes. ¿Se entienden las etapas, hermano? Entonces, no es una autonomía donde uno se siente independiente absolutamente a todo, pero ha crecido. Ya puede asumir responsabilidades, ya puede asumir riesgos. Hablábamos con Raquel cuando fue esta situación tan fuerte que vivimos con Angelita, cuando estaba internada, y decíamos, ¿qué diferencia hay entre ser el que protege, de ser el protegido a ser el que protege? De ser esa persona que corre a buscar la oración de su líder, a ser el líder que tiene que cubrir al que está en prueba y en lucha. Y entonces decíamos, estamos viviendo esto como las personas que tienen la responsabilidad de proteger a los demás, vivir este momento tan fuerte.
Y le comento un poquito, póngalo en sus oraciones. Deseche los miedos cuando está en situaciones así y tómese de algo que es infalible, el propósito divino. Señor, en tu libreto divino esta niña tiene propósito y yo apelo al cumplimiento de tu propósito. ¿Sabe cuántas voces escuchamos de lo que el diablo quiere hacer? De lo que no es ninguna buena noticia, porque el diablo siempre tuvo malas intenciones y tiene las peores de las intenciones, así que no me hace falta saberlo. Si hay alguien que te quiere fulminar, matar, eliminar, destruirte, es el diablo. Contra él voy a pelear, pero me voy a abrazar a los propósitos divinos. Hace muchos años atrás Esteban era chiquitito y yo voy a darles un beso. Ya estaban acostados Raquel y Esteban. Santiago todavía no estaba. Y yo lo veo a Esteban pálido, casi amarillento. Me impresionó fuerte, fue un impacto muy fuerte. Yo entendí que había un combate espiritual muy duro. Reprendí al diablo, pero bendije a mi hijo recordando los propósitos divinos para con él. Es más, no le va a sorprender, muchísimos de nosotros hemos consagrado a nuestros hijos aún mucho tiempo antes de engendrarlos. Cuando hemos entregado nuestra vida al Señor, le entregamos todo y bendijimos a los que Dios nos iba a dar aún antes de formar el hogar. Y fue muy fuerte, no se lo conté a mi esposa, quería dejarla dormir tranquila, pero yo dormí casi sobresaltado esa noche. Pasó un mes y él cruzó la calle Gorriti con otro chico de su edad y se lo llevó por delante un auto, a él. El otro chico zafó y voló por el aire y cayó entre los pastos, golpeado muy fuerte. Y un vecino lo tomó y me lo trajo. Estaba exactamente igual como yo lo vi sobre la cama. Reprendí al diablo y declaré la sanidad sobre él. Lo cargué en el auto y mandé a un hermano que llevara a mi esposa a la clínica y me quedé a resolver el lío que se había armado acá en todo el barrio. Casi una batalla campal. No sé si alguien conoció aquello, pero aparecieron 15 patrulleros, 4 ambulancias, porque venía gente que probablemente venían de la cancha y alguien gritó algo y alguien sacó un arma y se armó un lío tan severo que era algo descomunal. Estábamos iniciando el culto, habían llegado 2 colectivos con hermanos para venir a la reunión. Entonces me quedé para tranquilizar todo eso y lo llevaron. Y de allí recibimos la llamada: no tiene absolutamente nada. Nada. Placas radiográficas, controles de todos lados, no tiene nada. Y yo dije: gracias, Señor, tus propósitos están vigentes. Nadie te lo va a arrebatar de tu mano. Entonces, aunque somos autónomos y asumimos riesgos, vamos a caminar siempre en el plan divino, en el proyecto divino, y en eso quiero que tengas confianza. Dios no te va a abandonar nunca. Ten confianza, ten paz, Él está contigo. Serás prosperado en todo lo que emprendas. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Dale de una vez, encara algo. Señor, si tú quieres, Señor, si tú quieres. Y si pudieras oír la voz del Señor, te diría: hace rato que quiero. Señor, si tú quieres que yo hable de ti, si tú quieres que yo testifique a alguien, si tú quieres que yo gane alma, y el Señor te dirá: desde que tenías 15 años te llamé y te hablé. Y tenés 45 y todavía no me escuchaste. Caleb tenía 85 y no se había olvidado cuando Dios le dijo: te voy a dar el monte donde están los gigantes. Y llegó el momento y le dijo a Josué: Josué, me parece que ya es hora. Antes que me jubile, Dios tiene un propósito conmigo y yo quiero cumplirlo. Y aunque los años pasaron, tengo la misma fuerza que antes. Yo le voy a enseñar a esos gigantes quién es Dios. ¿Se da cuenta? Por más que pase el tiempo, los planes de Dios están vigentes. No te los olvides. Algunas personas dicen: Dios me habló cuando yo era joven, pastor, pero... y ya a los años, no te resignes, no te abraces a la vejez. De pronto lo que no te animaste a escribir en aquellos días porque la inmadurez emocional no te dejaba, tal vez sea este el momento, con otro temple, con otra maduración, habiendo comprobado que Dios es fiel.
pero emprendelo de una vez. Amén. Entonces esa autonomía no significa que nos hacemos independientes de Dios, sino que tomados de su mano le hacemos frente a todo, a todo, a todo, a todo. Amén. Así que esto mide o refleja el desarrollo de nuestra maduración. Primero es una absoluta dependencia, luego seguimos dependiendo por decisión. Yo no quiero desprenderme de tu gracia, Señor, y de tu mano, quiero caminar contigo. Ese sentido de pertenencia tiene que ser claro, muy claro, muy claro, muy claro. Hay personas que tienen grandes dificultades en cuanto a su identidad. Otras personas no tienen ningún problema con su identidad, tienen problema en cuanto a la seguridad. Siempre se sienten que están en riesgo. Y aún conversando con personas les he dicho, luego de conocerlos un poco, le he dicho, vos sos una de las personas que no tiene problema con la identidad, vos tenés problema con la seguridad. Pero saber a quién perteneces te tiene que dar seguridad. Él está conmigo como poderoso gigante. Como hemos cantado tantas veces, mi Padre amante cuidará de mí. Amén. Y entonces en esa confianza viene la autonomía. ¿Cuántos de nosotros al soltarlos a nuestros hijos no le perdimos los ojos? ¿Dónde andaban? Desarrollamos una forma de comunicarnos en mi familia, aún entre medio del ruido. Yo hago un sonido que pasa desapercibido para cualquiera, menos para los míos. Y hemos estado en lugares de multitudes, entre muchísima gente, pero ellos saben mirar para dónde viene el ruido. Qué bueno si podés oír cuando Dios habla, en medio de las ansiedades, los conflictos, los problemas que hay en todo el mundo. Ese oído está afinado para cuando Dios habla. Amén. Entonces la madurez va desarrollándose hasta que llega a la etapa de solvencia. Y aquí viene, creo que el desafío más fuerte que podríamos enfrentar todos. Cuando hablamos de solvencia, es cuando hablamos de esa capacidad de producir. Porque hemos tenido la capacidad de consumir. Pero cuando vamos creciendo y cuando vamos madurando, ahora tenemos la capacidad de producir. Nacimos consumiendo. Tuvieron que sustentarnos, tuvieron que atendernos, tuvieron que proveernos. Pero llega el momento que ahora nosotros vamos desarrollando la capacidad de producir. ¡Qué emocionante es eso! Yo recuerdo, vivíamos en el campo todavía, 3 kilómetros de camino de tierra después que bajaba del colectivo. Y después de los primeros 10 días de trabajo, mi patrón me pagó las primeras 10 jornadas. Esos 3 kilómetros no los sentí. Había producido. Venía sintiendo el honor de llegar a mi casa. Y fue costumbre por muchos años en casa. Mamá era la ministra de Economía. Así que con lo que ganábamos, llegábamos a entregárselo a la vieja. Y ella era la ministra de Economía, que no faltara para el pasaje de colectivo, que no faltara para la comida, administraba todo. Pero esa satisfacción lo produje, lo gané, lo alcancé. Entonces, en el desarrollo de nuestra maduración está la etapa de solvencia, y una de las cosas que evidencian que ya somos solventes, que hemos dejado de consumir, o sea, seguimos consumiendo, pero empezamos a producir. Es un gran problema en el mundo hoy. La desesperación es que no alcanza la comida para la cantidad de habitantes que hay sobre la tierra, porque evidentemente todos los habitantes de la tierra consumimos. El tema es cuántos habitantes de la tierra producen. Ese es el gran problema. Y siempre que hay consumo y no hay producción, tarde o temprano eso se hunde. Tarde o temprano. Cuando en una casa hay quienes gasten, que todo el mundo gastamos en una casa, y no hay quienes produzcan, tarde o temprano esa casa sucumbe en las deudas. Pero parte de las cosas que evidencian nuestra madurez es que empezamos a ¿qué? ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a producir. ¿Amén? Otra cosa que va a evidenciar nuestra solvencia es que de ser servidos empezamos a servir.
Antes, si no nos hacían la mamadera, no comíamos. Ahora ya hemos crecido y podemos preparar el café con leche para papá y para mamá. Podemos preparar la mesa para nuestros hermanos. Porque hemos crecido. Y el crecimiento no te va a convertir en creyente orgulloso, te va a convertir en un creyente que sirve. Te va a convertir en alguien que bendice. Entonces, consumir, y sí, vamos a consumir siempre. Toda la vida vamos a ser personas que consumen, pero cuando maduramos empezamos a ser personas que producen. Trasladando esto al reino de los cielos, trasladando esto al ámbito de la familia, trasladando esto al ámbito donde somos ciudadanos de un país, donde consumir le gusta a todo el mundo. Gracias a Dios por los que les gusta producir. Entonces, la solvencia significa que ahora podemos producir, que ahora podemos servir, y tremendo desafío, ahora nos podemos multiplicar. Cuando nos reunimos a la mesa con la familia, mi suegro mira a sus hijas y mira a todos los nietos y dice, menos mal que tuve 2. Cuando nos reunimos todos somos unos 20. Evidentemente se multiplicó todo, ¿no? Se multiplicó, y cuanto más años pasan, más se multiplica. Se reproduce, se reproduce, se reproduce. Ahora, estos aspectos, vamos al Edén. Cuando Dios le dice a Adán, sojuzgá la tierra, ¿y qué más le dice? Llenala. ¿Qué le estaba diciendo? Producí, reproducite, multiplicate, dominá sobre la tierra. Entonces, esta palabra va a encenderte en una búsqueda del Señor. Señor, que yo pueda madurar, que no se me pasen los años y finalmente me despidan diciendo qué bonito que era. Sino que sea alguien que haya marcado huellas con una vida de madurez para gloria de tu nombre. ¿Vas a poner eso en tu oración? Amén. Hermano, madurar nos hace aptos para la próxima etapa. Y quiero decirte sin ninguna duda que lo que Dios tiene para vos ni lo podés imaginar. Ni lo podés imaginar. Cuando entregué mi vida a Cristo, yo no podía imaginar que el Señor fuera a usar mi vida. Cuando yo entregué mi vida a Cristo era prácticamente un analfabeto. Y los hermanos me daban palabra de fe y me animaban y me inspiraban. Y a mí me costaba creer que Dios pudiera tomar. Y alguien me dijo, mira, si con una quijada de un asno Sansón pudo alcanzar una victoria, ¿te imaginas con un burro entero lo que puede hacer el Señor? Entonces este burro entero se puso en sus manos. Nos gozamos el domingo pasado recorriendo un poquito la historia y viendo cómo Dios nos bendijo. Entonces, quiero decirte, por favor, nadie se compare con un burro, simplemente con un hijo. ¿Te animás a decirle, Señor, tómame en tus manos? Y aprendí a confiarle. Y si Dios te hablara, no le temas. En las semanas siguientes vamos a estar entrando en este tema. ¿Qué haces si Dios se te manifiesta con voz audible o en forma visible? ¿Qué hacer si el Espíritu Santo te comisiona una consigna divina? ¿Qué harías? Entonces vamos a estar hablando de estas cosas, pero sería una locura, sería trágico meternos a hablar de esos temas sin trabajar primero en la maduración. ¿Se entiende? Cuando maduramos en nuestra vida estamos listos para tomar consignas divinas. Estamos listos para oír la voz del Señor y hacia esto vamos. Madurar nos hace aptos para la etapa que viene. ¿Cuántos dicen que venga lo que venga, Señor? Aunque tiemble, te sigo. Aunque tiemble, te obedezco. Aunque me supere, quiero caminar en tu propósito. Gloria a Dios. Mira, si dijeras hoy, Señor, ¿qué querés hacer conmigo? Ni hace falta oír la voz de Dios, te lo va a decir tu pastor. Dios quiere darte el reino.
Porque eso dice la Biblia. Jesús se lo dijo a los apóstoles, a los discípulos, cuando eran todavía unos inmaduros, torpes, se llevaban mal entre ellos, se peleaban entre ellos, tenían tremendos rasgos de incredulidad. Y el Señor le dice, al Padre le ha encantado daros el reino. ¿Está mal que yo te lo diga a vos? Al Padre le ha encantado que seas una persona de autoridad, de peso espiritual, una persona madura, sólida en tu fe, glorificando el nombre del Señor. Amén. Vamos a estar en pie, porque esta mañana van a comenzar a suceder milagros aquí. Y he tratado de que tu fe esté sintonizada para lo que viene.